Primero hay que dividir bueno, la cabeza, ¿no? La dividimos en cráneo y cara. Cráneo sería la parte, la caja ósea donde se encuentra el encéfalo, donde está el cerebro más el cerebelo, etcétera, ¿vale? Y está formado por dos partes principales, la bóveda o calota, que sería la parte que cierra por arriba, y la base del cráneo, que está formada por esfenoides y etmoides, ¿vale? Y nos imaginamos, pues, una tapa y un plato, ¿vale? La tapa sería la bóveda y la base sería el plato. Y en medio estaría tapado por la bóveda el encéfalo, que es el cerebro, ¿vale? Cerebro más cerebelo, más otros elementos. Entonces, tenemos también la cara, que es la parte anterior, el macizo óseo suspendido de la mitad anterior de la base del cráneo, ¿vale? Tenemos la base y delante está la cara. Vale. Decimos que está formado el cráneo por 8 huesos, 4 impares y mediales y 2 pares y laterales. Vale, ahí vemos en la imagen pues los huesos que forman el cráneo, que sería el frontal, parietal, temporal, occipital y etmoides y esfenoides. Vale, decimos que son 8 porque hay huesos que son pares, que tienen un igual en otro lado. Muy bien, entonces vamos con las caras que hay. Hay dos caras, la interna o endocranial, ¿por qué? Porque está dentro del cráneo, la parte que está en contacto con las meninges o con el encéfalo, ¿vale? Las meninges son las capas que recubren el encéfalo. Y después está la cara externa o exocranial, exo es fuera, endo es dentro, exocranial que está en contacto con el cuero cabelludo, que sería con el pelo, la que tocamos sería la cara exocranial y la de dentro la endocranial. Vamos con el primer hueso del cráneo, el que está más anterior, ¿vale? Es el frontal, un hueso neumatizado porque tiene cavidades huecas con aire, ¿vale? Que se llaman senos frontales. Entonces, este hueso es plano, es impar, plano porque tiene forma como más plana, ¿no? Más de hoja, más, bueno, ya me entendéis, imagino, ¿vale? Como una hoja, ¿no? La mano, en este caso sería plana porque es delgadita, ¿vale? Y es ancha, ¿vale? Tiene mucha superficie. Es impar, ¿por qué? Porque solo hay uno, ¿vale? Si fuese par serían dos huesos iguales en un lado y en otro. Y está situado en la zona media anterosuperior, nos vamos a ya fijar en términos anatómicos, ¿vale? Hemos dicho que estábamos aprendiendo los términos anatómicos para poder orientarnos, para poder describir los elementos anatómicos. Por tanto, zona media, en el medio, anterior, superior, arriba, ¿vale? Zona media, antero, superior. Sería toda esta zona de aquí. Entonces, ¿con qué se articula? Se articula con parietales a nivel superior parietales, con malares o cigomáticos a nivel lateral inferior, y después con maxilar superior y huesos nasales a nivel medial inferior, ¿vale? Ya más lateral. Esto no lo preguntaré, la articulación de los huesos, ¿vale? Simplemente que sepáis dónde está, que sepáis reconocerlo por imagen y más o menos, pues cosas importantes del hueso, pero no la articulación con cada hueso. Vamos ya a ver cómo es este frontal, el hueso. Vemos que tenemos arcos superciliares, que serían los arcos que están encima de las cavidades oculares, ¿vale? Y después tenemos los rebordes supraorbitarios, que serían estos bordes, ¿no? Que forman pues la cavidad. Y forman también el orificio supraorbitario. Bueno, en este caso, el orificio supraorbitario, perdón, es un orificio que hay encima del reborde, que es por donde pasan nervios y vasos supraorbitarios. Después tenemos el parietal, que estaría posterior al frontal, ¿vale? Nos imaginamos el frontal, posterior el parietal, es un hueso par porque tenemos dos huesos iguales que se unen en el medio y están situados en la parte superior, laterales, acordados, medial, lateral, superior lateral del cráneo. Y se articulan entre ellos, en el medio, que se llama sutura sagital, más adelante veremos las suturas, con el frontal a nivel anterior, con occipital a nivel posterior, con temporal a nivel inferior y con esfenoides a nivel inferior anterior. Vale, y tiene forma cuadrilátera.
Occipital. El occipital es el hueso que está más posterior, ¿vale? Vemos que está situado en la parte posterior-medial. Entonces, pues bueno, posterior-media es posterior y en el centro, en el medio. Entonces es un hueso impar porque solo hay uno, es plano porque tiene forma plana, mucha superficie y poco grosor, y es de forma romboidea. Se articula, en este caso, con los cóndilos occipitales, ¿vale? Para poder articular con las vértebras. Parietales en la parte anterosuperior, temporales a nivel lateral y esfenoides a nivel frontal. Y después tenemos como importante de este hueso el foramen magno, que es por donde se introduce la médula, por donde pasa la médula y el bulbo raquídeo. Esto es importante, esto es muy importante porque el encéfalo conectará con la médula a partir del foramen magno, por donde pasará la médula hacia la columna vertebral. Y a partir de aquí pues, se podrá distribuir por todo el cuerpo. El temporal estaría a nivel lateral del cráneo. Son huesos pares porque son dos, ¿vale? Uno a cada lado y son irregulares. En este caso no son planos, ¿vale? Ya decimos irregulares. Irregulares son los huesos que tienen una forma que no se puede bien definir, decimos irregulares, ¿vale? Una forma más extraña. No es corto, no es largo, no es plano, pues decimos que es irregular. Y después, ¿con qué se articula el temporal? Se articula a nivel superior, ¿vale? Vemos en la foto, a nivel, tenemos temporal, a nivel superior, parietal, a nivel posterior, occipital, a nivel anterior, esfenoides y malar, y después tenemos a nivel bajo con la mandíbula. Y esto es muy importante porque forma la articulación temporomandibular, que se llama ATM, que lo haremos más adelante, ¿vale? Pero es muy importante esta articulación del maxilar inferior con el temporal, que forma la ATM. Entonces, este temporal se puede dividir en tres porciones: la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea. ¿Vale? Veremos más adelante la foto donde se ven estas tres porciones. ¿Vale? Y importante, pues tenemos la porción escamosa, que tiene la apófisis cigomática. Cuando dicen apófisis, es quiere decir, del hueso sobresale un relieve, y este relieve tiene pues forma como no es bien un pincho, ¿vale? Es como un pincho, pero con forma redondita, ¿vale? Es sí, no sabría cómo explicarlo bien. Pero bueno, imaginamos el hueso, ¿vale? Pues tiene esto, ¿vale? Como un dedo, ¿vale? No es bien pincho, sino que es más bien redondito. Y esto se llama apófisis. En este caso, apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se articulará con el malar. El malar está aquí, ¿vale? Y formará el arco cigomático. El malar los tenemos más adelante, es un hueso de la cara que se llama malar o cigomático, está aquí, ¿vale? Se articula con el temporal y vemos que la apófisis pues sería esta, en la foto se ve, ¿vale? Como aquí sobresale un poquito el hueso para articularse con el malar. La cavidad glenoidea, pero más en la siguiente foto veremos las partes. Después también tenemos la cavidad glenoidea, que es donde está la articulación temporomandibular. Cuando hay una cavidad es como un agujero más o menos, ¿vale? Como una forma de O, ¿vale? Para que aquí se articule con otro hueso. Y ahí tenemos la articulación con el maxilar inferior, y esta es muy importante, esta cavidad glenoidea, ¿vale? Porque es como donde se articula la articulación temporomandibular. Bueno, es donde se articula el maxilar inferior. Después tenemos la porción petrosa o el peñasco, que tiene forma piramidal, y tenemos los órganos de la audición y del equilibrio, y también contiene el conducto auditivo externo. Y por último, la porción mastoidea, que estaría más en la parte inferior y posterior, y ahí se insertan diversos músculos. Aquí vemos pues, las diversas partes que tiene el temporal, ¿vale? Y importante de aquí, tenemos el conducto auditivo externo, ¿vale? La apófisis cigomática, que lo vemos ahí en la foto, esta branca que sale del temporal hacia el cigomático o malar, y después tenemos la cavidad glenoidea donde se articulará con el maxilar inferior.
Vamos ya a la base del cráneo, hemos hecho la calota o la bóveda y ahora vamos a ver qué huesos forman la base del cráneo. Son dos huesos, etmoides y esfenoides. Vamos primero con el etmoides, el hueso que está más anterior, ¿vale? De la base del cráneo, es un hueso irregular porque es una forma diferente, una forma distinta que no se puede explicar bien. Es un hueso impar porque solo hay uno, es medial porque está en el medio y es neumatizado porque tiene unas cavidades, cavidades donde habrá aire, ¿vale? Que serán los senos etmoidales. ¿Vale? Siempre que haya unas cavidades neumatizadas, pues normalmente si son para resonancia, para el sistema respiratorio y todo el tema, pues le diremos senos etmoidales. También contiene los cornetes nasales medio y superior. El inferior es un hueso aparte, ¿vale? Que después lo explicaremos. Y los cornetes son como unas superficies rugosas en las que el aire pasará y después pues, se podrá filtrar mejor, porque tendrá más rugosidad dentro de la nariz. Este se articula con esfenoides a nivel posterior, ¿vale? Vemos que está delante del esfenoides, que lo veremos ahora, y vomer y cornetes inferiores a nivel inferior. El esfenoides es el hueso que está posterior al etmoides, en este caso tiene una forma de mariposa. El truco esfenoides se escribe con S, esfenoides, ¿vale? El otro es etmoides. Y la S, pues yo el truco es de mariposa, ¿vale? La mariposa va con S. Es el truco para aprendérselo, ¿vale? Porque al final es un hueso que tiene forma de mariposa. Pues ves que tiene las alas superiores, las alas mayores y las alas menores. Y con eso, pues más o menos, pues puedes sacar un poquito el nombre. Son nombres muy parecidos y cuesta de acordarse. Entonces está situado entre el etmoides porque está posterior al etmoides y está delante del occipital. ¿Vale? Si vemos ahí la foto vemos que está pues, es etmoides, esfenoides, occipital. Y estos etmoides y esfenoides forman la base del cráneo. ¿Por qué se llama base del cráneo? Porque es donde está sustentado, donde está apoyado el encéfalo. Está formado por el cuerpo, que es de forma cúbica. Vemos en el medio de las alas hay un cuerpo, pues este es el cuerpo de forma cúbica. Dos alas menores que están inferiores y dos alas mayores que están superiores arriba. Y después tenemos las dos apófisis pterigoides a nivel inferior. ¿Vale? Y las apófisis hemos dicho que eran unas alargaciones, ¿no? Que tenía el hueso. Pues nos acordamos, apófisis pterigoides a nivel inferior. En la cara superior vemos lo que se denomina como silla turca, que es donde se ubicará la glándula hipófisis. Es como un relieve también parecido donde se va a situar la glándula hipófisis. Entonces, estos huesos, ya hemos estudiado pues, cráneo y base de cráneo y calota o bóveda. Estos huesos de la calota o bóveda se articulan entre sí a partir de las suturas craneales, que son articulaciones entre huesos, ¿vale? Que no permiten el movimiento, son sin artrosis. Esto es un tipo de articulaciones. Vemos que estas articulaciones, pues al principio, cuando éramos pequeños, estaban formadas por cartílago, ahora ya se han osificado del todo y vemos que pues no se va a mover y se llaman suturas porque están suturados, ¿vale? Al final. Y entonces tenemos 4. Sutura coronal, acordaros, si sabéis de ángulos, de planos, perdón, vamos a acordarnos. ¿Qué plano era el plano frontal o coronal? El plano que estaba aquí, ¿vale? Que nos dividía en anterior y posterior. Por tanto, la sutura coronal será la sutura que vaya, bueno, que esté en un plano frontal o coronal. En este caso, une el frontal con los huesos parietales, ¿vale? Después tenemos la sutura lamboidea, que está entre parietales y occipital, por tanto está a nivel posterior. La sutura sagital, que es entre parietales. Igual, el plano sagital era el plano que nos dividía en derecha e izquierda, por tanto, la sutura sagital debe ser así. Y la única unión aquí posible es entre los dos sagitales, entre los dos parietales. Y por último, sutura escamosa, que es entre parietales y temporal. Las suturas no siempre han sido así, ¿vale? De pequeños estaban formadas por cartílago, tejido cartilaginoso, y los llamamos fontanelas, que duran hasta los 2 años de edad. Son
como las suturas cuando son más jóvenes, ¿no? Pues no es bien hueso, sino que es como tiene que crecer aún el cráneo, pues son de cartílago y esto permite que vaya creciendo más. Es más blandito. Y ahora vamos a ver los huesos de la cara. Estos son 14 huesos, de los cuales 13 forman el macizo facial superior y uno el inferior, que sería el maxilar inferior. Aquí tenemos los nasales, que son huesos pares porque hay dos y forman la base de la nariz. Vemos aquí, está en la parte la parte inicial de la nariz, la parte más dura, ¿vale? Tenemos dos huesos que se juntan y forman, pues lo que vemos aquí como la nariz, la parte más dura. Lo demás es cartílago. Entonces son dos láminas óseas rectangulares que también que también forman las fosas nasales, porque sin ellas no tendríamos el agujero para que puedan pasar el aire. Se articulan con frontal a nivel superior, con el maxilar superior a nivel posterolateral y entre sí, entre ellos, a nivel medial. Vamos después con el unguiso lacrimal, un hueso que está en la parte del lacrimal, ¿vale? Es fácil de entender este. Son dos láminas óseas, es un hueso par porque hay uno a cada lado. Y están en la parte anterior interna de la órbita ocular. ¿Vale? Tenemos la órbita ocular, pues la parte anterior y más interna. Se articulan con maxilar superior, ¿vale? Que sería el hueso que está aquí, el maxilar superior, por etmoides a nivel posterior y con el frontal a nivel superior. Y aquí vemos que está en verde en la foto de la derecha, es bueno, el unguiso lacrimal. Y en la foto de la izquierda vemos que está en color marroncito allí en el lacrimal del ojo, ¿vale? A nivel interno. Después tenemos el cigomático malar, que hemos dicho que formaba los pómulos, ¿vale? Se articulaba con la apófisis cigomática del temporal, que venía atrás, y forma los pómulos. Está en la zona superior y lateral de la cara, con forma romboidea. Este se articula pues, con maxilar superior por su borde antero-inferior, con el frontal nivel superior y con el temporal por la apófisis cigomática a nivel lateral. Los cornetes. Tenemos cornetes inferiores. Hemos dicho que el medio y el superior estaban dentro del etmoides, ¿vale? Y después tenemos el cornete inferior, que es un hueso aparte, ¿vale? Son dos láminas, es un hueso par, dos láminas, que están en la fosa nasal correspondiente, cada uno. Y se articulan con el etmoides, con el maxilar superior y con el palatino. ¿Qué forman los cornetes? Forman los meatos, eso es importante. Los cornetes serían estas rugosidades que hay en el hueso y entre cada rugosidad hay un espacio que se dice meato, que es el espacio por el que pasa el aire. El vómer es un hueso que se encontraría en ubicación medial, por tanto a nivel medial, y separa las fosas nasales, ¿vale? Nos imaginamos en la nariz, dentro de la nariz, un hueso que separa las dos fosas nasales, pero está al principio. Pues este hueso se llama vómer. Entonces constituye la parte posterior e inferior del tabique de las fosas nasales. Y se articula con maxilar superior y con huesos palatinos. Constituye la pared interna de las coanas. Las coanas son el orificio interno de la nariz. Tenemos las narinas, que serían el orificio externo, y las coanas, que es el orificio interno. Después, el palatino es un hueso que forma el paladar, ¿vale? Palatino, paladar, fácil. El paladar duro, que estaría en la parte más posterior del maxilar superior. ¿Vale? Vemos el paladar por dentro, la boca por dentro, la parte más posterior, más dura, ese es el palatino. Y son dos huesos planos que se articulan entre sí. Entonces, estos forman también la parte posterior de las fosas nasales porque están debajo de la nariz. Entonces, al estar debajo de la nariz, forman el suelo de la nariz. Y después se localizan detrás del maxilar, formando el paladar duro. El paladar duro está formado por maxilar y palatino. Importante. ¿Vale? ¿Qué es el paladar duro? Pues el paladar es lo que está encima de la boca. Abrimos la boca. La parte más superior es el paladar. Hay paladar duro y paladar blando. El paladar duro está formado por palatino y maxilar superior. Y el paladar blando sería la parte más
más blandita que no está formada por hueso. Entonces vamos al maxilar superior, que es un hueso muy importante. Hueso par, porque tenemos dos, que se articula a nivel medial. Corto, neumatizado, porque tiene espacios vacíos, ¿vale? Que forman los senos maxilares y se articulan entre sí. Este forma parte de las fosas nasales y la cavidad bucal. Forma parte del suelo de las fosas nasales y también forma parte del techo de la cavidad bucal. Y es el hueso más grande del macizo macial, ¿vale? De la cara es el hueso más grande. Tenemos 4 bordes y 4 ángulos, ¿vale? El borde inferior con piezas dentarias y superiores. O sea, el borde inferior del hueso, que sería la parte dentaria superior, la arcada dentaria superior, es el borde inferior del hueso maxilar. Y después tenemos el seno maxilar, que sería el interior del maxilar. Vale, importante de aquí tenemos la apófisis cigomática o piramidal, ¿vale? Que en este caso también articularía con el malar. La apófisis ascendente, que va hacia superior y articula con el frontal, el unguis y el nasal. La apófisis palatina a nivel medial, ¿vale? Que se articula con otro maxilar. Entonces, apófisis palatina en medio para articular con el otro maxilar. Y la apófisis o borde alveolar, que es donde están los alveolos dentarios, donde se van a ir cada hueso de los dientes. Y tenemos el surco infraorbitario inferior a las órbitas, ¿vale? A las órbitas oculares. Y la sutura palatina media entre apófisis palatinas. Hemos dicho que las apófisis palatinas eran a nivel medial para articular con el otro maxilar, pues la sutura, que es la articulación entre estas apófisis palatinas, se llama sutura palatina media. Es la articulación entre los dos maxilares. El maxilar inferior o mandíbula y es el hueso ya que está libre, el único hueso que está libre de la cara. Este es un hueso irregular, tiene una forma de herradura abierta hacia posterior, ¿vale? Hacia posterior, es una forma así, pero abierta hacia posterior. Es un único hueso móvil de la cabeza y está dividido en cuerpo mandibular, ángulo mandibular o gonion y las dos ramas. ¿Vale? Si vemos la foto, pues vemos el cuerpo, que sería la parte anterior, esta parte de aquí, el ángulo, que sería esto de aquí, el ángulo que tiene que hace este ángulo de cuerpo a ramas, y las ramas, que es el final que va para hacia arriba. Y de cuerpo tenemos la sínfisis mentoniana, que sería la unión entre las dos mitades, la sínfisis. Sínfisis es una unión, ¿vale? Mentoniana, a nivel del mentón. Los orificios mentonianos, por donde pasa el nervio mentoniano, ¿vale? Aquí. El borde alveolar, que sería el borde de los alveolos dentarios, el borde superior donde estarán los dientes. Y la apófisis geni, que está en la cara interna. Aquí en la foto no la vemos, ¿vale? Donde se van a insertar unos músculos de la lengua y del cuello. Ya veremos más adelante en el tema de los músculos. Las dos ramas que tenemos del maxilar inferior, ¿vale? Vemos que tenemos un cóndilo, o una apófisis condilia o cóndilo mandibular, que se articulará con el temporal, ¿vale? En la cavidad glenoidea, lo hemos estudiado antes, formando la ATM. Después tenemos la apófisis coronoides, ¿vale? En el borde antero superior, que se insertará el músculo temporal. Vemos ahí, hay una apófisis en verde, esta apófisis es la coronoides, y la que está en lila es el cóndilo o apófisis condilia o cóndilo mandibular. La escutadura sigmoidea entre ambas apófisis, entre la coronoides y el cóndilo mandibular. Y por último, el orificio mandibular, que está en la cara interna y bueno, es donde entra el conducto dentario inferior. Y aquí vemos otra vez las partes desde dentro y desde fuera, ¿vale? Poco a remarcar, ¿vale? Vemos el 5, importante, que es el cóndilo mandibular, el 7, que es la apófisis coronoides, la escotadura, que era el 6, ¿vale? Y bueno, después el borde alveolar, que sería más o menos el 8, imagino, sí, el 8, la sínfisis mentoniana, que sería el 3, ¿vale? Y ya vamos a los huesos del cuello. Aquí los tenemos muy resumidos, pero bueno, vemos que como hueso curioso tenemos el ilioides, que es el único hueso así que no se articula con ningún otro, que está flotando, ¿vale? Vemos que está a nivel solo a nivel muscular. Esta área por aquí, ¿vale? Debajo del maxilar inferior, en el cuello, a nivel de C3, C4. Las vértebras se enumeran por el número y por la letra.
C de cervical, C3, C4. Pues la tercera vértebra cervical, la cuarta vértebra cervical. Vemos que tenemos 7 vértebras cervicales de C1 a C7. El hueso ioides está ahí entre C3 y C4 y se utiliza para... Es un lugar de inserción de músculos. Ya veremos cuando hagamos los músculos que hay muchos músculos que van hacia el ioides para poder hacer el movimiento bien de depresión mandibular, para poder abrir la boca. ¿Vale? Y está formado por un cuerpo y 4 astas, la menor y la mayor.